Hola mucha, esto es Guate en Cápsula y en la cápsula del día de hoy vamos a estar platicando más en detalle acerca de la rebelión Cachiquel y además vamos a estar comentando acerca de los infinitos viajes de Alvarado entre 1524 a 1526. Así que por favor, quédense para descubrir más. Vamos allá. Y pues bueno, primero vamos a hablar de el elefante en la habitación porque como sabrán yo suelo grabar mis videos en otro lugar, pero como comentamos en la cápsula pasada, para los que la hayan visto, el aire de verdad se está interponiendo entre mí y transmitirles la información que ustedes necesitan, entonces decidí dejar de pelear. Y por el momento, hasta que el clima mejore, voy a estar grabando adentro. Y este va a ser el fondo cuando eso pase, mi gente. Entonces, espero que no les moleste el cambio de ambiente. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre la rebelión Cachiquel y cómo ésta se desarrolló, ¿no? En la cápsula anterior platicamos básicamente acerca de cómo es que se rompe el vínculo que los españoles tenían con los Cachiquel, cómo es que se llega a este punto, ¿no? De ruptura, cómo es que se rompe la confianza y cómo es que los señores Cajimox y Belejecat toman la decisión de básicamente mandar a Alvarado a freír espárragos y traicionarlo. Ahora vamos a platicar acerca de cómo es que Alvarado se enfrenta a los cachiquel y cómo es que los pueblos, les digo, tienen o empiezan a tener esta idea de unirse en contra de los españoles. Y pues nada, la rebelión cachiquel se da en primer lugar en 1524, ¿no? Empieza en 1524 y termina hasta 1530. O se cree que termina hasta 1530 porque esto es algo que vamos a discutir en el resto de puntos que están aquí abajo, pero ustedes tal vez creerán que fue como que una resistencia constante, ¿no? O sea, que estuvieron libres durante todo el periodo desde 1524 hasta 1530, ¿no? Hablando en el caso específico de los cachiquel. Pero no, mis amiguitos chulos, lo que pasa es que estas poblaciones eran dominadas, sometidas, luego se rebelaban y volvían a pelear y luego otra vez y luego los volvían a capturar y luego se volvían a liberar y así sucesivamente, ¿no? Era como un tira y afloja constante, no es que los cachiquel o bueno, la gran mayoría de su confederación haya permanecido libre durante todos estos años, sino que sometían a cierta parte de la población, luego esta se levantaba y luego se liberaba la otra que estaba por allá y así, ¿no? O sea, era realmente una rebelión que se movía por pedacitos, ¿no? O sea, no era que durante un largo periodo de tiempo todos estos pueblos estuvieran libres, sino que las confederaciones que iban siendo conquistadas tenían tiempo para reorganizarse y luego se levantaban en contra de los españoles. Entonces eso es de lo que vamos a estar hablando entre este periodo, ¿no? De 1524 a 1530. Aunque hay algunas otras poblaciones indígenas, ¿no? De las cuales ya vamos a hablar luego en la colonia, que resistieron incluso más tarde. ¡Cielos, qué macizo! Ya bien entrada la colonia, habían poblaciones independientes, ¿no? Que no formaban parte de ninguno de los señoríos grandes que conocemos que eh, básicamente lograron resistir y fueron un dolor de cabeza para los españoles, pero ya vamos a hablar de ellos más adelante. Y bueno, el segundo punto que tenemos aquí es lo que les menciono, ¿no? Que no solo los cachiquel se levantan. En esta situación, ¿no? Donde los cachiquel dejan de ser aliados con los españoles, el resto de pueblos que ya habían sido conquistados ya habían tenido un plazo de 6 meses, ¿no? Para reorganizarse y para emprender una batalla nuevamente contra los españoles. Esto debido a que, gracias a que los cachiquel empezaron a hacerles la guerra a los españoles tenían que básicamente enfocar todos sus recursos en pues detenerlos, ¿no? En que no los desestabilizaran a ellos. Entonces los españoles tenían menos recursos y menos tiempo para estar pendientes todo el tiempo de las confederaciones que ya habían sido conquistadas, ¿no? Y como ya llevaban casi que 6 meses en el caso de los quiché y los tutujil bajo su dominio, pues obviamente, ¿no? Ellos se confiaron, ¿no? Y dejaron a estas poblaciones solas, lo cual causa que estas poblaciones puedan reorganizarse nuevamente y también se levanten, ¿no?
tenemos registros, ¿no? De que las poblaciones pipiles que logra conquistar Alvarado dentro de su intento de conquista en Cuscatlán, como hablamos en la cápsula anterior, se levantan estos pueblos que habían sido recientemente conquistados y también se levantan mames y poco mames, además de tzutujiles, que son de los que nos constan, ¿no? Los MAM a este punto en el que nos quedamos, ¿no? Donde inicia la rebelión cachiquel, todavía no habían sido conquistados, pero eso es algo que vamos a hablar en la parte 2 de esta cápsula, ¿no? Acerca de cómo es que los MAM son conquistados, pero tras ser conquistados también se vuelven a levantar, básicamente. Y bueno, ahora para el siguiente punto tenemos que para apaciguar a estas rebeliones, y esto es algo que vamos a ver un constante, y creo que es un constante en cualquier conquista del mundo que ustedes revisen, no es algo exclusivo de los españoles, y es que así como los españoles les pedían tributo a los cachiquel en hombres, ¿no? Como les digo, ¿no? En el memorial de Solola hay un fragmento en el cual se describe que para la persecución que hacen contra los quichés participan personas de la Confederación Cachiquel, ¿no? Para ayudar a los españoles en su conquista. Y esto también pasa con el resto de confederaciones que fueron conquistadas. Esto no solamente pasó con los cachiquel, ¿no? Que habían sido aliados voluntariamente, sino que también pasa obligado con los quichés y los tutujiles, que eran las poblaciones que a este momento de la conquista ya llevaban más tiempo dominadas por los españoles, por lo cual injustamente estos dos pueblos fueron obligados a pelear una guerra que ni siquiera era suya, ¿no? Vaya dato perturbador. Se perdieron lamentablemente muchas vidas dentro de estas dos confederaciones porque sus pueblos fueron obligados a pelear por los españoles, aunque pues ellos no quisieran, ¿no? Porque en realidad ellos no tocaban, no tenían vela de ese entierro prácticamente, ¿no? Ellos simplemente eran otra población conquistada, ¿no? Ya habíamos hablado más en detalle en esto en varias cápsulas, pero em, esta idea de pueblo unido que tenemos ahora de Guatemala no era así en ese entonces, ¿no? Estas dos confederaciones prácticamente que no tenían nada que ver una con la otra y pues también terminaron pagando los platos rotos, ¿no? De que los cachiquel se rebelaran, por lo cual tienen que pelear contra ellos en nombre de ideales españoles que ellos ni siquiera defendían. Pero bueno, ahora vamos a hablar de dónde nos quedamos, ¿no? ¿Cómo se da el primer enfrentamiento entre los cachiquel y los españoles luego de que estos deciden rebelarse, ¿no? Esto también fue una aclaración que hice en el anterior video, pero lo voy a volver a decir ya aquí de mi propia voz y boca, y es que las batallas entre los cachiquel y los españoles no empiezan el 26 de agosto de 1524, que es cuando los señores y sus confederaciones se fugan, sino que empiezan ya como un mes después, el 5 de septiembre, ¿no? Como una semanita después, ¿no? Empiezan el 5 de septiembre de 1524 y este primer enfrentamiento se da en Chepau. Y esta ciudad va a ser relevante para el resto de la conquista porque ahora que los cachiquel no son sus aliados, justo después de que Alvarado se da cuenta de que ellos empezaron a hacerle la guerra, ¿no? Y que le dieron la espalda, decide retirar sus tropas de Iximché, porque hasta el momento Iximché era la ciudad que fungía como base para los españoles prácticamente, ¿no? Era la ciudad que usaban como refugio prácticamente, ¿no? Por lo cual Alvarado decide retirar sus tropas e irse a esta ciudad abandonada, ¿no? De Chepau, y aquí es donde se instalarían por lo que es 1524 a 1525 y un poquitito de 1526. Pero aquí es donde se quedaría el ejército español de ahora en adelante, ya que Iximché pues, podía ser atacado por los cachiquel en cualquier momento, ¿no? Entonces, este primer enfrentamiento que pasa dura un año completo. O sea, vamos a ver esto más adelante, ¿no? Pero en 1524 los enfrentamientos fueron un poco más pausados porque, vamos a hablar esto en el siguiente segmento, ¿no? Más a detalle, pero básicamente Alvarado, al darse cuenta de que básicamente se había mandado una tremenda cantada, decide que él no se va a hacer responsable, ¿verdad? Claramente como el cobarde que era, ¿no? Al ver
que ahora la conquista iba a ser como 10 veces más difícil, decide empezar a delegar tareas, ¿no? Por lo cual este señor prácticamente que se desaparece. Tú no has visto nada. Entonces, como no estaba presente y habían otros levantamientos que se dieron gracias a lo que comento, ¿no? Que los caciques estaban desestabilizando al poder español y eso les dio tiempo a las otras poblaciones, ¿no? Entre ellos los que describimos, ¿no? Los quiches y los tutugiles de volver a organizarse y volver a levantarse. Entonces, entre todo este desastre, ¿no? De que habían poblaciones conquistadas que también se estaban levantando y que los caciques también estaban en guerra con los españoles, pues no tuvieron tiempo de pues darles demasiada guerra a los cachiquel por el hecho de que ya vamos a hablar más de esto, pero ellos empezaron a tener una estrategia más sofisticada de guerra, ¿no? Porque si lo pensamos, ¿no? Los caciques eran los que habían peleado más junto con los españoles, por lo cual conocían perfectamente sus tácticas, gracias a que estuvieron en el mismo ejército, no estuvieron del mismo lado. Entonces, pues obviamente ya conocían mejor sus tácticas, cómo usaban sus armas, sabían absolutamente todo de ellos para este punto, ¿no? Entonces, la manera en que los empezaron a atacar era muchísimo más fuerte y los españoles a este punto de la conquista habían tantas tensiones internas dentro de los mismos españoles que Alvarado había traído que no se podían permitir más bajas al ejército, ¿no? Por lo que les digo que también pasa en Cuscatlán. En Cuscatlán el ejército queda reducido prácticamente, ¿no? Porque no lograron hacer demasiado y lo único que lograron fue que pues le dieran bajas al ejército español, ¿no? Entonces ya tenían una población reducida y ahora que el ejército caciquel ya no estaba de su lado, no podían hacerles frente a esta amenaza que representaban los caciquel y aparte tenían que estar pendientes de que las poblaciones que ya tenían conquistadas, que era prácticamente lo único que tenían en este momento en avances respecto a la conquista, se levantaran, ¿no? Porque ahí sí, si esas poblaciones hubieran logrado liberarse, verdaderamente seguiríamos siendo pueblos libres, señores. Pero bueno, entonces gracias a todo esto, en 1524 el ejército español no puede enfocarse en agredir a los caciques de la manera en la que ellos hubieran querido. Por lo cual, este enfrentamiento que les digo se prolonga por un año, o sea, hay pausas entre medio, pero durante el resto de 1524 hay constantes enfrentamientos entre españoles y caciquel, bastante espaciados por el tiempo. Esto también se describe bastante bien en el Memorial de Sololá, porque describen, ¿no? Que tras su huida y esconderse dentro de las montañas, que ellos tuvieron un respiro prácticamente, ¿no? Les digo, empiezan a hacer uso de estas estrategias militares que ya conocían de los españoles y además de esto empiezan a usar el terreno a su ventaja. Básicamente se metieron en las montañas y nunca más volvieron a salir. Entonces el terreno los protegía y además de que el terreno los protegía también tenían la ventaja de que ya conocían cómo operaban los españoles. Entonces, otra cosa que también empezaron a hacer y que a los españoles no les gustó nada es que empezaron a cavar hoyos en la tierra. Los cubrían o los disfrazaban, ¿no? Y entre estos hoyos ponían estacas de madera para que los caballos se fueran entre los hoyos y matar a los caballos, básicamente, que era de lo que los españoles tomaban ventaja para poder, pues bueno, someter a las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, gracias a toda esta estrategia militar que tenían, ¿no? De usar el terreno a su ventaja, el sigilo, y además de esto, ponerles trampas a los caballos, logran protegerse bastante bien durante 1524. Y en el mismo Memorial de Sololá, perdón, se describe que, más o menos voy a citar, pero se los voy a poner aquí mejor. em, de lo que recuerdo decía algo por el estilo de que los reyes tuvo un respiro en nuestro corazón, porque los españoles no pudieron hacernos frente a una cosa así, ¿no? Pero dice algo así textualmente, ¿no? Que ellos pudieron tener un descanso durante 1524 gracias a que, pues esto, ¿no? Lograron sacar ventaja del terreno, tenían la ventaja también de que otras poblaciones habían aprovechado de su ataque para liberarse también y que el ejército español ya estaba bastante desestabilizado, ¿no? Entonces, durante 1524 hay varios enfrentamientos, pero se ven bastante espaciados en el tiempo. Y gracias a esta defensa, ¿no? Eh, estos ataques llegan a ser más fuertes en 1525. Básicamente,
el ejército cachiquel tiene todo 1524, los restantes 6 meses de 1524, para prepararse y para arremeter más fuertemente en 1525 contra ellos, que es exactamente lo que hacen. Y pues bueno, eso es la primera parte de la rebelión que tenemos en este fragmento, ¿no? Quiero aclarar este punto, ¿no? De que los enfrentamientos se fueron dando de manera no conjunta, pues, o sea, sí, ya vamos a ver esto más adelante, ¿no? Pero por ejemplo, en la colonia se empieza a dar más seguido que poblaciones que no eran del mismo pueblo se empezaran a unir. Como les digo, estos enfrentamientos se fueron dando de manera más paulatina y ya luego, más entrada la colonia, sí vemos que ciertas poblaciones que no eran de las mismas confederaciones o de las mismas culturas sí se empiezan a unir, pero esta serie de levantamientos se da por olas, básicamente. Esta que les describo aquí fue la primera ola de levantamientos grandes que hubo en la conquista de Guatemala, pero si no estoy mal, de las que tenemos registro más fehaciente, hubo 3 olas de levantamiento, ¿no? Donde un montón de poblaciones se levantaban en contra de los españoles y luego estos lograban dominarlos otra vez y así sucesivamente, ¿no? O sea, era un tira y afloja, tira y afloja, tira y afloja. No era que siempre estaban en conflicto o que siempre estos pueblos estuvieron en libertad, sino que lograban desconquistarse, digámoslo así, desconquistarse y luego los volvían a conquistar, ¿no? Y esto sucedió durante todo el trayecto de 1524 a 1530. Aquí vamos a ver que incluso tenemos una rendición por parte de los cachiquel a mediados en 1526, si no estoy mal, también vamos a hablar de esto acá en este apartado, ¿no? De los viajes de Alvarado, pero básicamente se dan bastantes cambios, ¿no? En cómo los pueblos deciden enfrentar a los españoles. Ya vamos a hablar un poco más acerca del resto de confederaciones y cómo fue su conquista, porque hasta el momento solo llevamos a los Xincas, los Pipiles, los Tutugiles, los Quiché y ahora los Cachiquel, ¿no? Pero nos falta un montón de detalles todavía. Así que, pues eso, ¿no? Les digo, se da una rendición por parte de los Cachiquel, pero tras esta rendición, entre comillas, ¿no? Esta rendición, entre comillas, se vuelven a levantar ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! nuevamente en 1527 o por ahí, ¿no? Y esa es la segunda ola de levantamientos que es fuerte, ¿no? Por lo cual fueron varias etapas durante la conquista, pero vamos a hablar un poco más de eso ya que hayamos tocado más acerca de los viajes de Alvarado y cómo avanzó el resto de la conquista, porque a mí me gusta contarles las cosas en orden, porque si no siento que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Y bueno, ahora que ya platicamos acerca de cómo empezó la rebelión, cuáles fueron sus patrones, más o menos vamos a hablar de los viajes de Alvarado de 1525 a 1526. Pues verán, señoras y señores, este señor, tras el caos que ocasionó en Cuscatlán y a su vuelta hacia Ixinché, haciendo que los caciques se rebelaran contra él, pues decide una cosa, ¿verdad? Decide que él no se va a hacer responsable. Decide que, mira, a mí no me hablen, no me busquen, yo no sé. Por lo cual emprende una serie de campañas que lo alejan de Guatemala por meses a su vez, ¿no? Y bueno, es el primer punto que tenemos aquí en nuestro queridísimo pizarrón, que es que huye tras el desastre que ocasionó. Busca todas las maneras posibles de alejarse del territorio guatemalteco y de tener absolutamente nada que ver con la conquista de Guatemala. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Y para eso, ¿no? Empieza a delegar, porque si antes este señor era el primero que iba al frente de todas las campañas que hemos visto, ¿no? O sea, en la conquista de los quichés, él iba al frente, ¿no? En la conquista de Tutujil, él iba al frente. En la conquista de Cuscatlán, él, bueno, el intento, él iba al frente, ¿no? Él iba dentro de estas misiones, pero aquí decide que no, que ya no, que después de todo lo que había pasado ya no quería saber de nada, entonces empieza a delegar. Y aquí vamos a ver el protagonismo de
dos personajes particularmente que son Diego Rojas y Gonzalo de Alvarado, que es uno de sus hermanos, ¿no? Básicamente a estos dos les deja la tarea, mis hermanos, de conquistar al resto de pueblos, ¿no? De aplacar las rebeliones que se estaban dando en estas poblaciones que les digo ya estaban conquistadas. Y además de eso, les deja la tarea de pelear contra los caciques, ¿verdad? Mientras él, mira, ya vamos a discutir qué se va a hacer, pero mientras él se va a vagar, ¿no? Por lo cual envía a Diego Rojas a Cuscatlán en 1525 para seguir la conquista y además de eso deja a Gonzalo de Alvarado encargado especialmente a él de hacerle frente a los caciques, ¿no? Cosa que pues no surge demasiado efecto porque como platicamos en el punto anterior, ¿no? En 1524 hubo enfrentamientos pero muy espaciados y donde los caciques se pudieron defender bastante bien. Entonces pues realmente no hay un gran avance dentro de 1524. Por lo cual, el avance se empieza a ver más adelante, ¿no? En 1525. Diego Rojas, por su parte, se encargó más de apaciguar a las poblaciones que ya estaban conquistadas y se querían levantar, por lo cual emprende su camino hacia Cuscatlán, ¿no? Y se queda ahí por un buen rato. ¿Qué se quedó haciendo este señor mientras sus dos capitanes estaban peleando contra los pueblos de la región, ¿no? Bueno, pues Alvarado decide que iba a ir a buscar a Cortés a Honduras. A Honduras, dirán ustedes, sí, porque Cortés ahora, ya que ya había completado la conquista de México, fue enviado hacia Honduras, ¿no? Para conquistar este país. Entonces, se supone que Cortés estaba en Honduras y Alvarado intenta ir a reunirse con su mentor, ¿no? Con su papi, para ver que lo ayudara, básicamente. Porque sí, lo que se cree es que él intentó establecer contacto con Cortés primero para que lo ayudara, ¿no? Para resolver la tremenda cagada que se había mandado aquí, ¿no? Bueno, entonces este señor decide partir hacia Honduras, ¿no? Con una pequeña parte de los españoles, lo cual también chistosísimo, señores, porque para este punto las tropas que Cortés les había mandado, ¿no? Los indígenas tlaxcaltecas ya habían regresado, o sea, ya se habían regresado para sus casas y por lo tanto solo quedaba el ejército español que era bastante reducido, hemos de aclarar, gracias a la derrota que había pasado en Cuscatlán, ¿no? Por lo cual... pero Alvarado decide aún así tomar a ciertas personas y emprender el camino hacia Honduras, ¿no? Logra cruzar lo que son las sierras de los Cuchumatanes, sorprendentemente, y para cuando llega a Chiapas se topa con una selva increíblemente tensa, por lo cual decide regresarse. O sea, este señor ni para eso servía, señoras y señores, porque ni siquiera logró llegar a Honduras. Fue a perder casi un mes en absolutamente nada. Un mes de 1525 en el cual no hizo prácticamente nada porque no logró llegar a Honduras. Por lo cual se regresa, ¿no? Y a su vuelta, Gonzalo y Diego Rojas ya habían logrado más o menos cierto avance dentro de lo que es la conquista, tanto así que ellos dicen, a mí no me crean, ellos dicen, o sea, los cronistas describen que Gonzalo y Diego Rojas habían logrado tanto avance que supuestamente los caciques les habían dado una propuesta de paz. ¿Por qué pongo esto en duda? Porque este evento no se relata en ninguna parte del Memorial de Sololá. Como discutimos, el Memorial de Sololá es el documento donde los caciques plasmaron toda su historia, ¿no? A pesar de que es un documento postcolonial, aquí es donde están todos los eventos que pasaron durante la conquista, aún si es con un poco de perspectiva española dentro de él, ¿no? Pero aquí no se narra absolutamente nada de eso, o sea, no existe, no hay, no se menciona por ninguna parte. Igual puede haber sido una exageración de cualquiera de los cronistas de la época que créanme que hacían eso bastante, porque para quien no sepa, durante la época colonial, la manera en la que se registraba la historia no estaba enfocada hacia su veracidad, ¿no? O sea, qué tan cierta era. Estaba enfocado hacia más o menos era más creativo, más literario, ¿no? O sea, era un poco más libre, entonces hay ciertos cronistas que sí respetan bastante los hechos, ¿no? Y deciden como que votarse más por la exactitud de cómo sucedieron los hechos, pero hay otros cronistas de la época que deciden
meterle de su cuchara, pues, o sea, meterle de su cuchara y si pasó algo, exagerarlo, o si no pasó algo, inventárselo, ¿no? Solo para hacer quedar bien a los conquistadores, básicamente. Entonces, pues eso, ¿no? Este hecho nunca se menciona particularmente en ninguno de los documentos indígenas que tenemos, por lo cual tomen eso con un grano de sal, ¿no? Aún así, si esta supuesta propuesta de paz llegó a ser cierta, pues no llegó a nada porque los cachiqueles siguieron en guerra con ellos hasta, como les digo, 1530. Entonces, tras esto también se emprende otra campaña, gracias a que ya habían logrado apaciguar un poco las rebeliones que se habían dado dentro de las poblaciones tzutujiles y pipiles principalmente, y envían entonces una delegación que, si no estoy mal, fue liderada por Diego Rojas o por Jorge de Alvarado, pero no me crean mucho. Igual ya vamos a corregir eso si es necesario en la parte 2 de esta cápsula, porque ahí vamos a hablar largo y tendido acerca de la conquista de los Mam y Pocomam. Entonces, pues eso, nos envía una delegación conquistar a los pueblos que estaban cerca de Quetzaltenango, ¿no? Que eran ellos. Como comentamos también en la cápsula donde les explico, ¿no? Acerca de todas estas confederaciones, el Imperio Mam se debilita a mediados del siglo XVI más o menos, y para el XVII ya la Confederación Mam se desintegra, ¿no? En Mames y Pocomames. Entonces, para aquí ya estaban desintegrados, por lo cual envían esta delegación para conquistarlos, conquista que es exitosa, les hago el spoiler. Y bueno, pues además de las delegaciones que envió hacia la Confederación MAM para que los conquistaran, también envía varias delegaciones a buscar a Cortés, básicamente, ¿no? Trata de establecer contacto con Cortés por todos los medios, ¿no? Cosa la cual no logra, ninguna de estas delegaciones logra dar con el señor, y por algún motivo, quién sabe quién, le dijo, ¿no? Que Cortés prácticamente había muerto, ¿no? Que había fallecido, y como el tremendo codicioso que era Alvarado, entonces decide que iba a partir hacia México esta vez, que iba a ir hacia México porque entonces él tenía que reclamar el título que tenía Cortés, ¿no? Que era el gobernador de Nueva España, por lo cual parte nuevamente de Guatemala, les digo, fingiendo demencia el señor, el 4 de octubre de 1525 hacia, hacia México para reclamar el título de gobernador. Pero verán, esta es la segunda ilusionada que le dan a Alvarado, porque él ya se hacía con el título de gobernador de México, pero ¿cuál es su sorpresa? Que para cuando llega a Soconuso, básicamente le llega una carta de Cortés pidiéndole nuevamente que fuera a Honduras para ayudarlo. Señoras y señores, este señor de verdad, en esta parte de la conquista, vamos a ver que queda como un payaso una y otra vez. Básicamente había gastado meses, tiempo y recursos económicos, ¿no? Para ir hasta México, y ahora le llega una carta de Cortés pidiéndole que lo auxiliara en Honduras. Increíble, señores. Y les digo, esta decisión de irse causó muchísimas más tensiones internas en el ejército de Alvarado, porque se describe que para esta misión en Soconuso llevó mucha gente, ¿no? Porque Alvarado creyó en su cabeza, ¿no? Que él no era el único que se había enterado de la muerte de Cortés, y por lo tanto tal vez iban a tener que pelear entre mismos españoles por ese título. Entonces, los pocos españoles que había dejado en Guatemala estaban, miren, se les hacía así. ¿Por qué? Porque prácticamente temían por sus vidas, los pobres desgraciados que se quedaron solos, básicamente. Imagínense, ¿no? O sea, todo un país en contra de 100 pobres españoles que se quedaron, ¿me entiendes? A mí me da risa porque la verdad es que este señor ha sido retratado por la historia como conquistador, ¿me entienden? Pero si uno se pone a rascarle un poquito a la superficie, se da cuenta de que este señor era prácticamente un payaso, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre dejar a tan poquita gente dentro del territorio que básicamente le dio toda su fortuna, ¿no? O sea, en este preciso momento era donde corría más peligro la conquista de Guatemala, porque, bueno, para los españoles, ¿verdad? Para nosotros hubiera sido una bendición que los hubieran atacado, ¿no? Pero
pues corría mucho peligro en los ojos españoles, ¿no? Porque pues eran muy poquitos, o sea, había dejado muy poca gente e incluso los que dejó ya estaban dudando de que siquiera una colonia fuera posible dentro del territorio, por lo que les digo, ¿no? O sea, nuestros pueblos pelearon ferozmente en contra de los españoles. ¿Eso es todo? Y en este punto, los pocos que se quedaron estaban asustadísimos, Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. básicamente. Y bueno, tras esta incursión en México, del cual regresa totalmente payaso porque pues Cortés no se había muerto, regresa el 30 de enero de 1526, señores. O sea, tenemos en cuenta de que durante casi todo 1525 no estuvo en Guatemala. Y bueno, para 1526 regresa el 30 de enero, o sea, casi a final de mes, no, regresa por Zapotitlán. ¿Y qué regresa a proponer? Dirán ustedes, bueno, regresa a proponer otro viaje a Honduras. Es que de verdad, señores, de verdad, les digo, como se dio cuenta de que no era tan inteligente como él pensaba y que realmente no podía hacerle frente a una conquista, porque pues su cerebro no le daba para tanto, ¿verdad? Eh, pues este señor decide que se va a hacer el loco, que se va a hacer el loco, que va a mirar, fingir demencia. Y cuando regresa el 30 de enero, regresa solo para decirle a los miembros del Cálvido, porque para este punto ya se había formado como un consenso, ¿no? Dentro de los mismos españoles que estaban en el ejército, porque ya se habían dado cuenta de que pues Alvarado estaba algo medio loquito, ¿no? Entonces se había armado un consenso que también tenía como más o menos decisión. Más o menos digo porque pues Alvarado realmente no le importaba esto, ¿no? Y luego vamos a ver que le dan el título de adelantado, entonces pues menos, o sea, no le podían decir prácticamente nada. Entonces, propone, ¿no? A los miembros de su Cálvido, a los miembros de su ejército, que pues hicieran otra incursión a Honduras y que se iba a llevar más gente para que lo acompañaran, a lo cual todo el mundo se queda como de, ¿qué te pasa, no? O sea, estás viendo que esta madre está valiendo, ¿no? Que prácticamente ya no tenemos a nadie conquistado y tú te quieres ir a Honduras. Además de esto, ¿no? Designa a los alcaldes que iban a fungir por ese año que él no iba a estar, ¿no? Esto contra la voluntad de todos, ¿no? Porque cuando te designaban alcalde tenías que cumplir tu función de alcalde, quisieras o no quisieras, ¿me entiendes? Entonces, básicamente lo que hizo Alvarado fue, bueno, a mí no me importa, yo me voy y te voy a dejar a ti obligado a que hagas mi trabajo, mi chamba, mi chance, Mames, güey. ¿no? Increíble, señores. Y a su partida también nombra a su hermano, ¿no? Gonzalo de Alvarado, capitán, en lo que él no estaba, ¿no? Mínimo pensó un poquito el señor, ¿no? Y dijo, no me puedo ir yo por lo mismo que les digo, ¿no? No existía la mensajería instantánea para que le mandaran una señal de humo al señor para consultarle cosas, ¿no? Entonces, él decide que se va a ir y se va. Pero antes de su partida, el 7 de febrero, la actitud que había tomado Alvarado rebalsa el vaso de bastantes de sus miembros, por lo cual deciden amotinarse, básicamente. Ellos dicen, mira, a mí ya estuvo bueno, ¡Oblígame, perro! El único monstruo aquí eres tú. yo me voy a escapar de esto porque esto es una misión suicida. Y se dan los motines del 7 de febrero, donde alrededor de 20 o 30 soldados se rebelan ante Alvarado y deciden escaparse a la frontera con Soconuso. Aquí hay un evento del cual no tenemos realmente constancia porque, verán, los cronistas no eran demasiado fans de relatar los fallos de su ejército, ¿no? Entonces, em, tenemos registros por el memorial de Sololá de que Iximché fue quemada y en el memorial de Sololá se le atribuye esto a Alvarado, que lo hizo por venganza, pero historiadores creen que quizás fueron estos soldados amotinados que como distracción deciden prenderle fuego a la ciudad, ¿no? Y escaparse hacia la frontera con Soconuso, donde lo fueron a denunciar ante la embajada y incluso se describe que quemaron muñecos con su cara, ¿no? O sea, estaban hartos hasta los mismos españoles de este señor. Y pues bueno,
Tras la necedad de este señor, finalmente llega a Honduras alrededor de marzo, por ahí de 1526, solo para toparse a las tropas de Cortés, que le informaron que Cortés de hecho ya había partido de Honduras alrededor de febrero de 1526, o sea, llegó como un mes tarde a encontrarlo. Por lo cual, Álvaro nuevamente queda como payasísimo, señores. Cortés le dice entonces, ¿no? Como dice acá, que probablemente se iba a dar una vuelta por Guatemala, ¿no? Para encontrarse y ver, analizar la situación, ¿no? Lo que estaba pasando, porque ya le había llegado la noticia de que pues la conquista de Guatemala no estaba yendo precisamente bien. Entonces, Alvarado regresa a Guatemala en agosto de 1526, pero cabe aclarar que Alvarado y Cortés nunca llegaron a toparse, o sea, toda esta ida y venida fue absolutamente para nada porque en ningún punto de la conquista de Guatemala estos dos se vuelven a ver. Para su regreso, ¿no? Alvarado necesita pasar por el territorio de Cuscatlán nuevamente, ¿no? Recordemos, ¿no? Que Alvarado el año pasado, ¿no? En 1525, había asignado a su primo Diego Rojas para ir a la conquista de Cuscatlán, ¿no? Y mientras él iba pasando por Cuscatlán, se da cuenta de que no habían signos de ocupación española. O sea que, mira, eso estaba silencio. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. Eso estaba totalmente desolado y los pipiles y xincas nuevamente habían hecho lo que se les cantó la gana, ¿no? Y la recibida que tuvo Alvarado por parte de estos pueblos no fue para nada agradable, ¿no? Él describe que tuvo que pasar un montón de enfrentamientos nuevamente solamente para poder llegar a Iximché, que en lo que él no había estado había sido recuperada tras que los cachiquel nuevamente la volvieran a ocupar. La habían recuperado y bueno, pues Alvarado buscaba ir ahí para continuar sus enfrentamientos con los cachiquel, pero pues se retrasa muchísimo en Cuscatlán porque básicamente los pueblos le vuelven a hacer la vida imposible y no lo dejan pasar. Am, como les digo, Gonzalo de Alvarado logra recuperar la ciudad cachiquel, ¿no? Que supuestamente era una ciudad española, pero realmente nunca fungió como eso. Eh, y recupera Iximché gracias a que pudo refugiarse en Olintepeque, que se cree que está cerca de lo que hoy es Quetzaltenango, y se asume entonces que era territorio quiché. Olintepeque va a ser relevante más adelante cuando hablemos de Jorge de Alvarado, pero básicamente esta se volvió la nueva base de los españoles, ¿no? Recuerden que ahorita andaban del tingo al tango, ¿no? Porque Iximché era su refugio al principio de la conquista y pues ahora que los cachiquel estaban en estas de que la tomaban y la volvían a conquistar los españoles, pues no tenían un lugar seguro donde quedarse, ¿no? Entonces Olintepeque funge como esa región junto con Chepau, ¿no? La ciudad abandonada de la cual ya hablamos. ¿Cuál? Alvarado finalmente logra llegar a Chepau y ahí es donde continúa la guerra con los cachiquel, ¿no? Alvarado incluso escribe que hizo 2 llamados a la paz en esta incursión, ¿no? Les pidió por favor que se rindieran y los cachiqueles, mira, les dijeron, Nel, papaito, Nel, aquí va a haber sangre, muerte. Y pues tras estar menos de un mes en Guatemala, señoras y señores, em, pues básicamente Pedro Alvarado decide que pues se iba a ir. Él dijo, no, yo ya no quiero estar aquí. Entonces sucede el primer regreso que Pedro Alvarado tiene, ya ni siquiera a poblaciones aledañas dentro del continente, no, él decide que se va a regresar a Europa, España, señores. Él se regresa a España con la excusa de ir a básicamente contarle a la conquista los avances que había tenido en Guatemala, avances, digamos, ¿no? Y gracias a eso conseguir más financiamiento, ¿no? Y convencer a la corona de que pues todavía era una buena idea hacer una colonia aquí en Guatemala. Porque para este punto ya ni siquiera era solo el interés de Alvarado, sino que ya era el interés de toda la familia que lo había acompañado, porque ya se había vuelto un proyecto de los Alvarado, ¿me entienden? Casi que todos los capitanes principales que tenía Alvarado eran parte de su familia. Entonces, pues
a todos les interesaba que la corona siguiera mandando financiamiento y hombres hacia Guatemala para poder continuar la conquista, ¿no? Porque ya vamos a hablar más de eso acerca en la colonia, ¿no? Pero para este punto, por ejemplo, los quichés ya estaban completamente dominados, ¿no? Tras la tragedia en Cumarcaj, realmente no tenemos registros de levantamientos realmente importantes dentro del pueblo quiché, ¿no? Y con toda la razón del mundo, ¿no? Tras la persecución que sufrieron, pues yo tampoco tendría muchas ganas de levantarme, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, con ellos, ¿no? Se sabe que Alvarado fue especialmente sanguinario y bastante avaro con lo que es el tributo, ¿no? Porque hay que también considerar esto, ¿no? Mientras la mitad de la conquista de Guatemala seguía en veremos, las poblaciones que ya estaban conquistadas ya estaban pagando tributo. Como les digo, la corona realmente no estaba muy pendiente acerca de Guatemala porque pues las reservas minerales que nosotros teníamos comparadas a las de México pues no eran tan grandes. Entonces, básicamente la familia Alvarado, los Alvarado, pudieron aprovechar todos estos recursos y estaban básicamente haciéndose ricos aquí, gracias a la mano de obra indígena y a su explotación, ¿no? Entonces, pues obviamente no querían que la gallina de huevos de oro se les acabara, ¿no? Em, entonces Alvarado parte, ¿no? Para comentarle de los avances de la conquista hasta el momento de la corona y conseguir más financiamiento, cosa que desafortunadamente logra porque básicamente aquí es donde le dan el título de adelantado, ¿no? Lo nombran la máxima autoridad en Guatemala y gracias a eso los pueblos empiezan a sufrir muchísimo más porque la corona entonces ya no regula qué tanto tributo o no se puede pedir. Y Alvarado se aprovecha de esto al máximo, cosa que ya veremos más adelante en la colonia. Y tras su partida en 1526 a España, este señor no se pararía en territorio guatemalteco hasta 1530. Vamos a ver cómo pasan a ser protagonistas de esta historia, más que todo Gonzalo de Alvarado y Jorge de Alvarado, que son los que luego tomarían las riendas de la conquista de Guatemala y terminarían conquistando el resto del territorio. Pero bueno, eso ha sido prácticamente todo por la cápsula del día de hoy, mi gente, porque les Alvarado sí tuvo más viajes que estos, aunque no lo crean. Todavía queda una segunda parte acerca de sus viajes. Incluso hubo una incursión ahí bien interesante en el Perú, en el Imperio Inca, aunque no lo crean, pero eso ya va a ser para la siguiente cápsula después de esta, porque les digo, a mí me gusta contarles las cosas en orden y ahora vamos a necesitar hablar más en profundidad acerca de cómo fue la conquista del señorío Mam y Pocomam y cómo Jorge de Alvarado toma las riendas de la conquista de Guatemala, básicamente. Este es el final de la cápsula del día de hoy. Espero que les haya parecido informativo, que se hayan reído de este señor conmigo, que nos quede un poco de consuelo. Eso no nos podemos reír de que era una persona sumamente incompetente. Em, y pues nada, yo me despido y los veo en la próxima. Bye bye.